Vamos a, vamos a iniciar la clase. Ok. Sí, me están escuchando. Sí, entiendo. Sí, tengo problema. Ahora, parece que sí. Ahora sí. Ok. Muy bien. Entonces, en la clase de hoy vamos a hablar sobre el último tema de este segundo parcial y vamos a hablar particularmente de varias cosas, ¿no? El objetivo de la clase de hoy es hablar de las máquinas térmicas. Sin embargo, en este último capítulo vamos a hablar de 4 tópicos principales. El primero son las máquinas térmicas. Eh, el segundo es hablar de una máquina idealizada que se conoce como la máquina de Carnot, que es una máquina teórica que nos permite tener una cota máxima de eficiencia para las máquinas. Vamos a hablar de la segunda ley de la termodinámica, como una restricción natural que tiene que ver más que todo con el proceso de intercambio de calor. Y en última instancia vamos a hablar de la entropía. Vamos a dar una segunda versión de la segunda ley de la termodinámica, hablando de la entropía, asociándola con el proceso de desorden o aleatoriedad que tienen los procesos termodinámicos. Muy bien, entonces vamos a empezar hablando de las máquinas térmicas. Las máquinas térmicas, voy a poner una figura que representa un esquema general, se conoce como un diagrama de flujo de energía para una máquina térmica. Y pues una máquina térmica funciona de esta manera. Una máquina térmica va a tomar una cantidad de calor de un depósito que está a una temperatura caliente, TH. O sea, aquí puedo identificar en este diagrama cómo este depósito está a una temperatura TH y está entrando una cantidad de calor QH al sistema. En este caso, el sistema es la máquina. Entonces, en este esquema, a nosotros no nos interesa tanto cómo funciona la máquina internamente, es decir, qué procesos están asociados a esta, sino más bien nos interesa ver cómo son las entradas y salidas de energía. Entonces, la máquina, de la cantidad de calor QH que toma, transforma una parte en trabajo útil, trabajo mecánico. Y lo que no puede transformar en trabajo, lo expulsa en forma de calor, que le vamos a denominar QH. Lo expulsa en un depósito que está a una temperatura fría o más baja que la del depósito caliente. Entonces, en ese sentido, QH es la cantidad de calor que el sistema o la máquina toma del depósito caliente. Entonces, por lo tanto, para nuestra máquina, QH va a ser una cantidad positiva. QH es mayor que cero. QC
es el calor que expulsa, y al ser expulsado por la convención de signo de calor, sabemos que va a ser negativo. Y entonces, por la primera ley de la termodinámica, nosotros sabemos que el trabajo, pues, tiene que ser la diferencia entre estos, ¿no? Eso lo vamos a explicar mejor usando el contexto de los ciclos termodinámicos, porque así funciona una máquina térmica, funciona mediante un ciclo termodinámico. Entonces, en un ciclo, nosotros sabemos que el cambio en energía interna total, cero, eso lo estudiamos ayer. Y como consecuencia, entonces, el trabajo total va a ser igual al calor total. Al ser iguales, entonces eso quiere decir que el trabajo total, que voy a quitar el subíndice, ya no es necesario, tiene que ser igual al calor total. El calor total es la suma de todos los calores. En este caso solo hay dos calores, el calor de entrada y el calor de salida. El calor de entrada lo represento como QH y es tradición meter estos calores en barras de valor absoluto de manera que no cometamos errores a la hora de colocar los signos. Nosotros sabemos que QH es positivo. Entonces, con QH no es tan necesario colocar las barras de valor absoluto, porque siempre va a ser positivo. Y con QC, pues siempre va a ser negativo. Entonces, lo que se hace es que se factoriza ya de una vez ese signo y se coloca en barras de valor absoluto QC. Entonces, eso proviene, esta es la primera ecuación, es una consecuencia directa de que la máquina térmica en su proceso de funcionamiento involucre un ciclo termodinámico. Entonces, el trabajo que la máquina hace es la diferencia de los calores de entrada y de salida. Entonces, ¿qué es una máquina térmica? Una máquina térmica, pues es un dispositivo que lo que hace es transformar el calor que absorbe, lo va a transformar parcialmente, ¿verdad? Porque no lo transforma todo, parcialmente en trabajo o en energía mecánica. Entonces, en este caso, se refiere a parcialmente porque si se fijan, si se convirtiera completamente, entonces en el diagrama de flujo la flecha iría solamente en la dirección del trabajo y no habría una pérdida. Ok, entonces la máquina, para poder realizar esta función, necesita utilizar una sustancia de trabajo, que normalmente va a ser un gas ideal, al menos en el contexto de esta clase. Y esa sustancia de trabajo va a pasar por toda una serie de procesos, de manera que esos procesos van a completar un ciclo termodinámico. Entonces, aquí, en el interior, lo que yo voy a tener es un ciclo. Así va a funcionar la máquina, como un ciclo, así como el que estudiamos en la clase de ayer, como este que tengo en el diagrama PV de la derecha. Este es un ciclo termodinámico y la característica que tiene el ciclo termodinámico es que este termina en el mismo estado donde parte. Realiza diferentes procesos de manera que voy a volver otra vez al estado inicial y se denomina un proceso cíclico porque este se va repitiendo continuamente en la máquina. Es como una instrucción que tiene la máquina de manera de ir completando la misma tarea siempre para poder aprovechar esa energía en forma de trabajo. Ok, entonces eso es una máquina térmica. Ahora, yo ya tengo esta primera ecuación. El trabajo es igual a la diferencia de energía. Entonces, yo puedo medir, yo puedo medir qué tan buena es la máquina transformando energía en forma de trabajo. Entonces, si la máquina fuera perfecta, entonces yo tendría que tener cero calor expulsado y toda la energía que entra como QH debería de convertirse en, en trabajo. Entonces, en esa última ecuación, el término final, el QC, debería de ser cero y el trabajo sería completamente QH.
Entonces, pero eso no ocurre en la realidad. En la realidad no hay una máquina que sea completamente perfecta, así que nunca voy a poder eliminar ese QC que aparece ahí. Así que como nunca ese valor es cero, una forma de medir la eficiencia, una forma de medir la eficiencia o qué tan buena es la máquina, es hacer un cociente entre cuánto trabajo realicé versus cuánta energía absorbí. Esta primera ecuación es para la eficiencia, vamos a presentar luego una segunda versión, pero lo que puedo decir de esta ecuación es que es adimensional. Eso se logra ver claramente porque estoy dividiendo trabajo entre calor, joules entre joules, y eso me va a hacer. La eficiencia nunca va a ser 1. Puede ser 0, ¿verdad? Pero no tendría mucho sentido que fuera 0. Pero lo que sí sé es que es un número que siempre va a estar entre 0 y 1. Siempre va a estar entre 0 y 1. Ese cociente W entre QH siempre va a ser un número entre 0 y 1. Nunca va a ser un número mayor a nunca va a ser un número mayor a 1 porque el trabajo nunca va a ser más grande que QH. Entonces, muchas veces, al ser una fracción, se da en términos porcentuales. Entonces, generalmente, es expresado en términos porcentuales. O sea, simplemente lo que tengo que hacer aquí es multiplicar por 100 ese número. Y puedo decir, la máquina tiene una eficiencia del 20%, por ejemplo, y entonces estaré diciendo que del 100% de la energía que toma, solamente el 20% lo puede convertir en trabajo y el 80% lo expulsa al depósito frío. Bien, puedo escribir una segunda versión de la ecuación de eficiencia usando la ecuación de trabajo que tenía anteriormente. Esa segunda versión sería de la siguiente manera. Sería la eficiencia es el trabajo entre QH, pero el trabajo ya vimos que es QH, el calor de entrada, menos QC, que es el calor de salida, entre QH. Puedo ponerlo con barras de valor absoluto o no, ¿verdad? Porque QH siempre va a ser positivo. Y al hacer esta división me va a quedar 1 menos el cociente QC entre QH. Es una segunda versión de la eficiencia, solamente que ahora en términos únicamente de los calores. Únicamente de los calores. Y tiene las mismas características que la anterior, ¿verdad? Usted puede notar que nunca QH va a ser superior a nunca QC va a ser superior a QH, por lo tanto, ese número que tengo negativo nunca va a ser mayor a 1. Así que siempre vamos a tener un número entre 0 y 1. Nunca va a ser más de 1, porque que sea más de 1 implicaría que tuviera una eficiencia de más del 100%. Y eso pues ya vimos que tenemos la restricción de que no puede pasar, ¿no? Muy bien, entonces, esto es la eficiencia, ¿sí? Ahora, como ejemplo, voy a poner el problema que hicimos en la última clase. Si se acuerdan, en la última clase, nosotros hicimos o resolvimos un ciclo termodinámico. Entonces, eso es lo que hacen las máquinas. Las máquinas funcionan con un ciclo termodinámico. Y entonces, de los ciclos termodinámicos, yo puedo extraer la información necesaria para el cálculo de la eficiencia. Entonces, de lo que vimos, la eficiencia puede estar escrita en términos del trabajo y del calor, o solo en términos del calor. Entonces, tengo que reconocer en este problema cuáles son los calores o el calor
de entrada y los de salida, o los absorbidos y los expulsados. Entonces, en ese problema vimos que el calor de AB y el calor de BAC son calores absorbidos. Entonces, eso quiere decir que esos dos sumados me van a dar el QH. Entonces, voy a ir anotando eso aquí, solo para tener un ejemplo, así ya de algo que conocemos. Entonces, QH, el valor absoluto de QH, va a ser la suma de los calores de AB más los calores de BC. Entonces, del proceso BC. Entonces voy a ir aquí a sumar esos dos. Tengo el de AB, que es 75.97, más el de BAC, que es de 56.17. Y eso me da 132.14. 132.14. ¿Ok? Ese sería QH. Entonces, QH siempre van a ser, atención, la suma de todos los calores de entrada, o los calores absorbidos. Y QC va a ser la suma de los calores expulsados. En este caso hay uno solo, que sería menos 106.36. 106.36. ¿Sí? Lo coloco de forma positiva porque estoy determinando el valor absoluto, ¿no? Entonces, esto cumple con el requisito que teníamos de ayer de la eficiencia, ¿verdad? Que decíamos que en la máquina nunca el QH iba a ser más pequeño que el QC. Entonces, yo puedo calcular la eficiencia haciendo 1 menos QC, que sería 106.36 joules, entre 132.14 joules. A ver si me confirman. A mí me da 6.36 entre 132.14. A mí me da 0.20. O el 20% de eficiencia. Quiere decir que la máquina de los 132.14 joules que absorbe, solo el 20% lo aprovecha en forma de trabajo. De aquí incluso hasta podría, algo que yo les había dejado de tarea personal, podría calcular con esta, una de las ecuaciones, que es esta de acá, podría calcular el trabajo neto, solo haciendo la resta de QH menos QC. Bien, pero ese no es el objetivo, ¿no? Entonces ahí tengo una forma de calcular la eficiencia de la máquina térmica. Entonces, los problemas, o sea, nosotros vamos a separar los problemas de máquinas térmicas en problemas de objetivos mínimos y problemas avanzados. Los problemas de objetivos mínimos se van solamente a la parte macro, o sea, no se meten solo se hace así como en este diagrama, solo están involucradas QH, QC, trabajo. Ya nos dan los valores en joules de cada uno y tenemos que despejar para alguno de ellos. Mientras que los problemas de objetivos avanzados son como este, donde usted va a tener que hacer varios cálculos previos para calcular variables de estado y así poder determinar los calores. ¿Sí? Entonces, ya con los calores, o incluso puede determinar el trabajo neto, ¿verdad? Podría determinar la eficiencia del problema. Entonces, básicamente son problemas de ciclos termodinámicos con el agregado de que tendría un inciso en el cual a usted se le pide la eficiencia térmica. Entonces, como se le pide la eficiencia, entonces va a tener que hacer uso
de las cosas que determinó antes, el calor, el trabajo. Entonces, y ese inciso extra sería como este que acabo de resolver aquí. A mí me tocaría nada más identificar cuáles son los calores QH, son los positivos, y cuáles son los calores expulsados QC, que son los negativos. Ya con eso puedo encontrarle. Muy bien, un ejemplo de un problema de objetivo mínimo es este que vamos a resolver a continuación. Un problema de el RESNIC, el problema 26.1, en el cual pues se nos proporciona, o se nos habla de una máquina térmica que absorbe 52.4 kilojoules de calor y que descarga 36.2 kilojoules de calor. Entonces, a ver si identificamos cuál es el QH y cuál es el QC. El QH es el 52.4, ¿verdad? Sería QC, ¿verdad? Porque este es absorbido y el otro es descargado o expulsado. Muy bien, entonces nos pide que determinemos, inciso A, la eficiencia. Entonces, la eficiencia, como ya vimos antes, se calcula como 1 menos valor absoluto de QC entre el valor absoluto de QH. O sea, 1 menos 36.2 kilojoules. No necesito escribir por 10 a la 3 joules, porque se van a cancelar las unidades. 52.4 kilojoules. Entonces se cancelan las unidades de kilojoules y esto me va a quedar, como esperábamos, un número adimensional. O sea, un número entre 0 y 1. ¿Cuánto da? 0.30. 0.30 o 31. 31. Sería 0.31 o 31% de eficiencia. Esa sería la respuesta. De las dos maneras se puede dar la respuesta, como fracción entre 0 y 1 o como porcentaje. Quiere decir que la máquina transforma el 31% de los 52.4 kilojoules de calor que toma. Entre el inciso A y el inciso B me pide que determine el trabajo efectuado por la máquina por ciclo. Entonces, como ven, son problemas bien fáciles. El trabajo, bueno, la eficiencia era el trabajo multiplicado por QH. Y entonces el trabajo es la eficiencia por QH. La eficiencia es, aquí sí necesariamente tengo que ponerlo en forma decimal, no en porcentual. Por QH. QH fue 52.4 kilojoules. Lo dejo en kilojoules para que la respuesta me quede también en kilojoules. ¿Cuánto da eso? 16.24. 16.24 kilojoules. ¿Okay? Esa es la respuesta y pues se cumple todo. Aquí, como son problemas sencillos, lo único que usted tiene que irse asegurando es que las cosas sean consistentes con la teoría, ¿no? Lo que yo sé es que el trabajo tiene que ser menor que QH, porque no existe una máquina que en la práctica pueda convertir todo todo el calor en trabajo, ¿no? Entonces, pues ahí estaríamos bien con ese problema. Es Ingeniero, algo sencillo. Dígame, dígame. también podemos calcular el trabajo con la de QH menos QC. O Correcto, correcto. Esa es la otra manera de hacerlo, ¿no? Entonces usted puede calcular el trabajo
haciendo la diferencia de los calores, ¿no? Entonces le quedaría 52.4 menos 36.2, que serían 16.2 kilojoules. Perfectamente se puede hacer así. Y eso haría que los dos incisos sean independientes, ¿no? Sean independientes. Así como lo resolví yo, pues el inciso B depende del inciso A, pero no necesariamente tiene. Bueno, entonces, como les dije, están estos dos tipos de problemas. Los problemas de objetivos mínimos, que son como este. Como les digo, no me interesa cómo funciona la máquina, solo me dicen una máquina térmica. No me interesa si trabaja con un ciclo en el que hay procesos adiabáticos, isotérmicos, lo que sea. No me interesa. Y están los otros, en los cuales, como el anterior, pues a usted sí le interesa saber todos los procesos, porque en base a los procesos que están involucrados en el ciclo, usted puede ir calculando cada uno de los calores, y con los calores pues puede determinar ya la eficiencia, o puede determinar los trabajos, y con estos también determinar la eficiencia. Muy bien, entonces, a ver, les he dicho que no puedo tener una máquina térmica. O sea, a continuación, ya con esto en mente, voy a definir la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley, voy a poner aquí el enunciado en una captura mejor para no escribirlo. Este es el enunciado que se conoce como el enunciado de Kelvin-Planck de la segunda ley de la termodinámica. Este me dice que es imposible que un sistema efectúe un proceso en el que absorba calor. Ojo con esa palabra, imposible. Es algo muy contundente. Imposible que un sistema efectúe un proceso en el que absorba calor. Entonces, así trabaja primero, ¿verdad? Absorbe calor de un depósito de temperatura uniforme y lo convierta totalmente en trabajo mecánico, terminando en el mismo estado en que inició. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está la principal dificultad de trabajo, ¿sí? O sea, yo les podría mencionar que existe un problema a la hora de que una máquina térmica está compuesta por diferentes partes que eventualmente se van a calentar, ¿no? Como por ejemplo en el motor de un automóvil. El motor de un automóvil, al cabo de algunos minutos de encendido, pues usted va a notar que casi todas las partes que están alrededor, pues se van a calentar, ¿no? Y eso evidentemente es una fuente de pérdidas de calor, ¿no? Eso ya hace que la máquina sea ineficiente. Pero hay otro problema en la máquina térmica que es la que imposibilita que nosotros podamos tener una eficiencia del 100%. Y es esa última parte que dice el enunciado, terminando en el mismo estado en el que inició, ¿no? Entonces, en este caso, el problema es un problema del ciclo, ¿sí? Que los ciclos termodinámicos en realidad son una idealización. Así como nosotros dijimos en el problema anterior, aquí teníamos un estado A, después iba a sufrir un proceso isocórico a un estado B, después iba a sufrir una expansión isotérmica hasta un estado C, y después iba a sufrir una compresión isobárica hasta el estado A. Entonces resulta que eso haría que el ciclo sea un proceso que en termodinámica se conoce como reversible.
El proceso reversible, como su nombre lo dice, implicaría que si yo hago los procesos al contrario, o sea, que si yo después, al cabo de hacer el primer ciclo, yo revierta ciclo, o sea, es decir, que lo convierta en lo contrario de una máquina térmica, que lo contrario de una máquina térmica es un refrigerador. El refrigerador hace la función opuesta, es decir, yo voy a tener una, digamos, en el congelador, yo voy a tener un objeto que está a una temperatura alta, entonces para que este se enfríe, yo quitarle calor, necesito quitarle calor. Y al quitarle calor, entonces tengo que hacer un trabajo. Tengo que hacer un trabajo para poder eh, quitarle esa cantidad de calor al sistema. Entonces, ese trabajo iría en la dirección contraria, ¿no? Entonces, si quiere decir que si existe una máquina perfecta, si yo hago el proceso contrario, o sea, pongo a la máquina en función del refrigerador, todo va a trabajar bien, ¿no? Pero realmente en la práctica se nota que no es así. Entonces, el problema es que cuando nosotros hacemos estos procesos o estos ciclos termodinámicos, cuando se termina el ciclo, en realidad es casi imposible, por no decir imposible, que el estado final sea igual al inicial. Entonces, lo voy a poner así. Digamos que el ciclo concluye y yo voy a llegar a un punto donde no logré completar el ciclo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema ahí? El problema son las ecuaciones de la termodinámica, porque yo dije que en el ciclo el cambio en energía interna total era igual a cero, pero en la práctica, en la realidad, eso es distinto de cero, porque no voy a llegar otra vez al mismo estado. Por lo tanto, lo que quiere decir es que el trabajo total es distinto del Q total. O sea, va a haber un término extra ahí todavía. O sea, es decir, según la primera ley de la termodinámica, existiría un término extra que tiene que ver con el cambio en energía interna total. Y es algo complicado de medir. Por lo tanto, eso es lo que en la realidad impide que la máquina térmica tenga un 100% de eficiencia. Entonces, siempre va a haber una determinada pérdida y esa pérdida se simboliza con ese calor que se expulsa. Entonces, nosotros vamos a ver, en las siguientes clases vamos a ver una máquina que es una máquina que me permite a mí tener una cota de eficiencia más alta posible. Entonces, si ustedes notan aquí en el diagrama de energía, la máquina funciona sobre dos temperaturas, la temperatura TH y la temperatura TC. La temperatura TH es la temperatura a la cual está el depósito caliente y la temperatura TC a la cual está el depósito frío. Entonces, entre estos dos intervalos de temperatura hay una eficiencia dada, pero esa eficiencia nosotros no la asociamos aquí con la temperatura, pero hay una máquina que sí la puede asociar con las temperaturas y por lo tanto entonces esa máquina me va a dar a mí la máxima eficiencia posible entre esas dos temperaturas y es la máquina de Carnot. O sea que si yo determino la eficiencia de la máquina de Carnot entre unas determinadas temperaturas TH y TC, cualquier máquina que yo construya que no sea de Carnot, que trabaje entre esas dos temperaturas, entonces va a tener una eficiencia más baja. Entonces la eficiencia de Carnot se utiliza como una cota máxima de error. En el libro, voy a poner el libro de texto para que ustedes vean también que existen otras máquinas que son importantes. No las vamos a evaluar en la clase. Bueno, sin embargo, en una de las actividades interactivas que tienen que hacer este fin de semana, sí coloqué una de ellas para que ustedes la conozcan.
nada más para que ustedes sepan que existen otras, y no solo la de Carnot, y ya ahí se murió, ¿verdad? Sino que existen otras. Entonces, en esta sección, en la sección 20.3, están dos aplicaciones de otros procesos que también han sido muy útiles en el desarrollo de, de la termodinámica, y también de cierta manera son máquinas idealizadas, ¿no? Porque pues otra vez funcionan bajo un ciclo termodinámico. El ciclo termodinámico no se puede conseguir en la realidad, pero me dan una idea a mí de cómo diseñar una máquina real. Primero es el ciclo de Otto. El ciclo de Otto trabaja de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener, nosotros vamos a tener cuatro procesos. Ahora voy a enseñar este diagrama. Vamos a tener estos cuatro procesos, donde tendríamos en el primer proceso, en el número 1, tendríamos una compresión adiabática. En el segundo tendríamos un aumento en la temperatura con un proceso isocórico. En el número 3 tendríamos una expansión adiabática. Y en el número 4 tenemos una disminución de la temperatura a volumen constante. Entonces uno logra notar que en esta máquina también están las mismas características que dijimos antes. Hay una parte donde se absorbe calor y hay una parte donde se expulsa. Aquí es bastante sencillo porque solo hay un proceso donde se absorbe y solo hay un proceso donde se expulsa, ¿sí? El proceso donde se absorbe es el proceso de B a C, ¿sí? En el proceso de A a B y de C a D no hay ni absorción ni expulsión de calor porque son adiabáticos. Recuerde que en los adiabáticos la transferencia de calor es igual a cero. Entonces, el QH se puede calcular de una forma sencilla, ¿verdad? Porque es un proceso a volumen constante. Ya sabemos que el proceso a volumen constante, el calor es igual a NCB delta T. Y el QC es fácil de determinar también porque es otra vez un proceso a volumen constante, solamente que en este caso me va a dar negativo. Sería un NCB delta. Y entonces se puede calcular una eficiencia para esta máquina. Aquí lo pueden ver. No, solo lo estoy mencionando, ¿verdad? Para que ustedes sepan. Un NCB delta T, ¿verdad? Y entonces ahí se me van a cancelar el N, el CB, y solo me va a quedar en términos de las temperaturas, ¿no? Entonces, yo puedo dar ya una eficiencia para la máquina en términos de las temperaturas. Y en este caso, como hay procesos adiabáticos involucrados, entonces puedo usar las razones de los procesos adiabáticos, de las variables de estado, y así poder escribir esto en términos más, bueno, no tan prácticos, ¿verdad? Pero un poco más compactos, ¿no? Entonces aparece un valor R, que es la razón de compresión, es decir, qué tanto se comprime respecto al volumen inicial. Entonces, ese es un ejemplo. Nosotros vamos a hacer el día lunes el mismo trabajo, solamente que para el ciclo de Carnot. Vamos a dar el diagrama PV, es decir, cuáles son los procesos involucrados, vamos a encontrar los calores y con los calores vamos a poder dar una eficiencia para esa máquina. Entonces, cada máquina va a tener una eficiencia diferente dependiendo de los procesos que involucren. Eso es lo que quiero notar aquí. No quiero que se preocupen tanto por la parte de los cálculos, sino que quiero que noten que este proceso en sí tiene una eficiencia asociada a los procesos que lo caracterizan, ¿no? Entonces, como otro ejemplo, este si no lo deduce el libro de texto, pero como otro ejemplo, da el ciclo diésel, muy utilizado, ¿no? En el ciclo diésel tengo una pequeña diferencia. Los procesos, el proceso de BAC, que en el ciclo de Otto era un proceso isocórico, aquí se convierte en un proceso isobárico. Y entonces eso cambia la eficiencia de la máquina, ¿verdad? Y entonces habría una ecuación para la eficiencia eh, diferente a la de Otto, ¿verdad? En este caso el libro no deduce esa ecuación, pero sí se puede hacer, ¿verdad? Se puede hacer todo el desglose de la misma manera que aquí.
y relacionarlo con ese factor de compresión, ¿verdad?, que existe ahí, que se llama R. Factor de compresión es cuánto fue el volumen final entre el volumen inicial. Entonces, esas son dos máquinas, no las vamos a evaluar así de forma directa, ¿verdad?, en la clase, ¿verdad? Pero sí es importante que ustedes conozcan que existen otras máquinas térmicas. Y luego les hablaba también de los refrigeradores. Estos no los vamos a evaluar tampoco en la clase, ¿verdad? Pero sí quiero que entiendan lo que es un refrigerador, por lo menos para que se vayan con el concepto. Un refrigerador es el proceso contrario al de la máquina térmica. Si se acuerdan, el trabajo en la máquina térmica era positivo. El trabajo en el refrigerador es negativo, porque yo tengo que hacer, cuando yo tengo una máquina térmica, el trabajo es realizado por el sistema. En este caso, yo voy a realizar un trabajo sobre el sistema, porque lo quiero enfriar, y si lo quiero enfriar, tengo que agregarle calor. Entonces, el trabajo es negativo. Y ahora, el QH, o el primer calor involucrado, ya no va a ser positivo, sino que va a ser negativo, ¿no? Entonces, eso hace que el diagrama de flujo me quede de esta manera. Me quede de esta manera, opuesto, exactamente opuesto al proceso de la máquina térmica, ¿no? Entonces, a eso se le conoce como un refrigerador. Y nosotros podemos encontrar lo que se llama un coeficiente de rendimiento. Ese coeficiente de rendimiento es como el análogo de la eficiencia. Entonces, si se fija, el coeficiente de rendimiento es prácticamente similar a la eficiencia, solo que la eficiencia, ¿se acuerdan que era W entre QH? Porque aquí el que se vuelve mayor es el QC, porque es el proceso contrario. Entonces, a eso se le llama el coeficiente de rendimiento para un refrigerador, ¿no? Entonces, luego se muestra aquí una aplicación de cómo funciona un refrigerador cotidiano, ¿no?, de los que tenemos en casa o similar a los que tenemos en casa, ¿verdad? Y qué componentes van involucrados ahí, ¿verdad? El condensador, el evaporador, ¿verdad? Y cómo estos terminan completando el proceso. Y pues bueno, aquí hay un diagrama más detallado, ¿verdad? De dónde va cada componente, ¿no? Y también pues hay una eficiencia, ¿no?, en ese sentido. Ok, estos, como les digo, no se van a evaluar en el examen, la sección 23 y 24, pero yo pues recomiendo altamente que ustedes los estudien, porque en clases posteriores seguramente que sí van a ver en detalle más esto, entonces ustedes ya van a poder entenderlo mejor en este contexto. Bien, y de lo otro que hablamos fue del enunciado de la segunda ley de la termodinámica, vimos el enunciado de Kelvin Planck, pero hablo de los refrigeradores porque realmente son los refrigeradores los que terminan también eh, pues justificando el enunciado de la segunda ley de la termodinámica, porque gracias a ellos se puede hacer un replanteamiento o un nuevo planteamiento de lo que es la segunda ley, que es imposible que un proceso tenga como único resultado la transferencia de calor de un cuerpo más frío a uno caliente. O sea, quiere decir que no voy a tener un calor ganado completamente igual al calor que perdió el otro. ¿Se acuerdan que en calorimetría hablábamos de eso? El calor ganado es igual al calor perdido. O sea, no hay pérdidas al entorno. Entonces, que lo que dice la segunda ley de la termodinámica, a la luz de la definición del refrigerador, es que yo no puedo tener una eficiencia del 100%, porque todo el calor que pierde uno no es el calor que gana el otro componente. Porque a pesar de que yo intente aislar todo el sistema, siempre va a haber alguna determinada pérdida allí, ¿no?, por la característica de irreversibilidad que tiene la naturaleza en sí misma. Los procesos en general son irreversibles en la naturaleza, no se puede volver al punto donde partimos. Ok, entonces con eso, el día lunes vamos a hablar de la máquina de Carnot. Vamos a hablar de la máquina de Carnot
Y el martes vamos a hablar de entropía, que es un proceso también que caracteriza a estos sistemas, y además vamos a poder dar una segunda versión de la segunda ley de la termodinámica, ya más general, hablando de la entropía, asociada a la reversibilidad o irreversibilidad de los procesos. Bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad que les haya surgido, ¿verdad?, antes de terminar la clase. En mi caso no, ingeniero. Ok, muy bien. Bueno, entonces ahí lo vamos a dejar hoy. Nos encontramos el lunes. Ya entre lunes y martes terminamos el contenido, y el miércoles y jueves vamos a tener un repaso previo al examen del viernes. Entonces, la recomendación es, pues bueno, ya estamos a una semana prácticamente del examen, entonces aprovechen al máximo estos días, sobre todo el fin de semana, y vayan anotando pues todas esas dudas que tengan para traerlas al día del repaso. Recuerden que el repaso tiene sentido si ustedes consultan, ¿no? Si no, pues entonces el repaso prácticamente se vuelve otra vez un monólogo donde yo solo estoy hablando y ustedes pues nada más están ahí escuchando. La idea es que sea más interactivo, que ustedes pregunten las cosas que no están entendiendo con claridad y yo pues pueda apoyarles en ese sentido. Entonces, de nuevo, como en el repaso anterior, tratemos de que sea más participativo, se vayan anotando las dudas. Si hay algún problema de la tarea anterior que no quedó claro, pues lo pueden traer ese día, lo resolvemos. Les puedo ayudar con dudas también de esta tarea, etcétera. Entonces, bueno, eso va a ser la otra semana. Recuerden que a partir de hoy hasta el domingo están habilitadas las dos actividades interactivas para cerrar esta segunda unidad. Entonces, no se les vaya a olvidar, háganlos con tiempo y sobre todo, háganlos despacio para cumplir el objetivo de aprendizaje. O sea, exploren los simuladores, traten de pues de abordar algunas curiosidades, algunas dudas que tengan, manipulando ahí todos los botones y las funciones que tengan. Muy bien, entonces nos quedamos hasta ahí hoy y nos encontramos el día lunes. Que tengan un feliz fin de semana. Cuídense mucho. Feliz fin de semana, ingeniero, gracias.